Buenos días, pueblo de Dios. Dios me los bendiga. Un jueves más que el Señor nos presta la vida. Gloria, gloria sea su nombre. Voy a avisar. Estoy en vivo. Dios me los bendiga. Ahí ahorita. A ver. Que el Señor nos ayude en este día. Ay, buenas tardes. Sony de mi corazón, Dios te bendiga, preciosa. Gracias por estar tan al pendiente y tan puntual. Dios te bendiga. Hoy estamos con un tema muy hermoso. Como siempre, hermano, a mí, yo siempre le voy a decir que es un tema hermoso porque para mí la palabra de Dios es algo que me llena, es algo que yo siento, no sé cómo pude vivir antes leyendo solo un versículo, leyendo solo un capítulo aquí y allá. No sé cómo pude vivir, pero el hecho es que Dios me permitió ahora mucha vida para poder deleitarme en su palabra. Y, y hoy tenemos este tema que se llama el conocimiento de Dios. Ay, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Sony. Eh, y, y se encuentra en Segunda de Pedro 1:2. Ahora, pues, ¿verdad? Quiero hacer este cambio de empezar rápidamente porque ahora ya, ¿verdad? Tenemos que programar en otros medios y le doy la gloria y la honra al Señor por la ayuda que me brinda mi hijo. Él le pagará. Bueno, hoy es el conocimiento de Dios y la cita bíblica es Segunda de Pedro 1:2. Sony, no sé si lo puedes compartir porque hoy ahí ya entró Ale. Ok, ya, es la que me preocupa. Bueno, dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios en segunda de Pedro 1:2 dice así: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Vamos ahora. Amado Dios que estás en los cielos, Padre eterno, en esta hora, Señor, vengo ante tu presencia, Padre, para honrarte, Señor, en este momento, Padre. Nos presentamos en esta mañana delante de ti, Señor, reconociendo, Padre eterno, que el único conocimiento que viene de lo alto y sublime eres tú. Padre, ayúdanos a entender la importancia de conocerte, Señor. Ayúdanos, Padre, a nuestra alma, a nuestros pensamientos, a nuestro corazón, Señor, a deleitar, a meditar, a buscar más de ti, Señor, a conocerte, Padre. Ayúdanos, Señor del cielo, porque recuerda que la carne es débil, aunque el espíritu está dispuesto, la carne se opone, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en ti. Ayúdanos, Padre. Te pido que en tus manos poderosas, Señor, cada alma que se conecte, cada alma que escuche esto, Señor, pueda meditar en su corazón y venir ante ti, Señor, para inquirir más de ti, Señor del cielo. Gracias por este tema que me das, Señor bendito. Ayúdame a exponerlo de la forma que tú deseas, Señor, para que sea comprensible a nuestros espíritus, a nuestros corazones, a nuestra alma, Señor. Acuérdate, Señor, que soy inútil, que soy sierva inútil y que solo tu Espíritu Santo nos puede guiar a toda verdad, Señor. En tus manos pongo cada corazón, cada mente, cada pensamiento que se ha llevado cautivo al conocimiento de Cristo, Señor. Te lo pido
te suplico, y en especial el mío, Señor, que pueda comunicar, Señor, esto hermoso de conocerte, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te lo ruego. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Cualquiera que se esté conectando, Dios me lo bendiga. Este es su programa Dios habla hoy. Soy Verónica Orellana para servirle. Estamos en un mes de oración por los hijos. Si usted, ¿verdad?, no se ha podido conectar, estoy en una página que se llama Bendita Oración y ahí estamos orando por nuestros hijos en este mes. Hoy me toca presentarles este tema, el conocimiento de Dios. Una de las cosas, hermanos, que cada uno de nosotros aprende diferentes cosas. El Señor me acaba de poner un ejemplo perfecto. Recuerdo cuando yo quise poner a mis hijos en una escuela privada aquí en Castro Valley, y recuerdo que el director de allí, gracias, sierva, desde que llegamos, él tenía un yoyo en la mano y nos dio toda la conferencia con aquel yoyo, nos hablaba y nos decía, y aquel yoyo para acá y para allá. Y a mí me llamó la atención, pero al final él dijo que él sabía que cada ser humano Dios lo preparaba y lo equipaba con dones. Y de hecho hay una palabra aquí que viendo otra traducción, esa cosa se le llama dones. Y él decía que cada niño tenía un don, que cada niño tenía un conocimiento en sí. Yo no sé a usted qué es lo que le gusta saber. A mí me gusta, hermanos, en mi tiempo de mocedades, a mí me gustaba leer mucho, conocer mucho, ¿verdad? Pero ya con los años, ahora ya mayor, me doy cuenta que toda la sabiduría que yo necesitaba saber estaba aquí. Ahora estoy aprendiendo a leer y a disfrutar las cosas preciosas que el Señor nos da. De hecho, hermanos, si nosotros pudiéramos ver, gracias, amada. De hecho, que nosotros si pudiéramos entender que Dios cuando nos crea, pone en nosotros algo parecido a una computadora. De hecho, pues, un cerebro o unos cerebros inventaron las computadoras, pero esa computadora que nosotros podemos ver no se compara nada, hermanos, con lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. De hecho, si nosotros meditamos, que dice la palabra al principio en el Génesis, que Dios trajo a Adán a presentarle todos los animales y quien le puso los nombres que ahora cada animal tiene fue Adán. Y Dios se lo estaba entregando y él les puso nombre. Imagínense la capacidad mental que el ser humano, con el que el ser humano Dios lo capacitó para poder entender, para poder razonar, para poder asimilar todo ese conocimiento. Realmente es algo que nosotros, si nos pusiéramos a aprender la importancia del conocimiento de cada ser humano, de hecho dicen que los niños entre el 1 y los 3 años están como una esponja. Ellos agarran todos. Esos niños pueden aprender hasta 5 idiomas, lo han comprobado. Pero nosotros, como que en este tiempo nos hemos venido quedando un poco atrás. Me refiero con el conocimiento, porque la tecnología ha avanzado. De hecho, la Biblia lo dice, que la sabiduría se iba a aumentar. Y vemos cosas que si trajéramos a alguien del pasado y lo pusiéramos este día, en este momento, él se sentiría un poco perdido o perdida porque la tecnología ha avanzado. Por eso no hay que culpar a nuestros ancianos que a veces dicen, no, es que yo quiero mi teléfono antiguo, porque ya sabe manejarlo, pero con los teléfonos nuevos, yo me quedé un poco atrás en cuanto a la tecnología. Soy antitecnología, para que lo sepan. Pero gloria a Dios, aquí estamos. Si nosotros comprendiéramos el conocimiento que cada ser humano necesita acerca de Dios, las cosas serían diferentes, hermano.
El cantor de Israel en el Salmo 139, él empieza a enumerar todas las cosas que Dios lo hizo ver, que su embrión vieron los ojos, que cómo él lo formaba, que cómo le entretejía. Y en un verso por ahí él dice, ese conocimiento es demasiado para mí. Este varón que escribió salmo tras salmo tras salmo, que pudo comprender la grandeza de nuestro Señor. A mí si algo me derrite, hermano, es ver la inteligencia y el conocimiento que una persona puede tener, pero en esto. Mire, mi esposo es muy sabio en cosas de computadora y, verdad, tecnología, cosa que a mí, pero esto, hermano, cuando yo encuentro una persona, un pastor, quien sea, que me ministra con la palabra, yo me derrito como una candela que está ahí atrás, derretida. Porque si a mí algo ahora me doy cuenta que perdí el tiempo, es conociendo a Dios y entendiéndolo. El conocimiento de Dios, hermanos, para los que no sabemos, en Isaías 11:2 lo dice claramente que es. Aquí habla del Señor Jesús, ya sabemos, en Isaías 11 está hablando el Señor Jesús. No puse el primer verso porque tuve que hasta eliminar muchos versos. Lupita, ¿quieres unirte? Tuve que eliminar muchos versos porque de verdad que es mucho. Pero en Isaías 11:2 se nos dice qué es el conocimiento. Y lo dijo así Isaías. Y reposará sobre él el Señor Jesús. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El espíritu de conocimiento y el temor de Jehová van de la mano. Van de la mano. Algo que hoy en día se ha perdido mucho, el conocimiento. Es un espíritu, hermano. Y vamos a ver a través de este estudio que Pablo lo entendió tan lindamente de verdad que me cautivó en sus oraciones. En ese mismo capítulo de Isaías 11, el verso 9 dice así: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. ¿Se ha puesto a pensar usted qué tan profundo el mar es, hermano? Pues el conocimiento de Jehová va a llenar toda la tierra, que la va a cubrir como el agua cubre el mar. Imagínense la intensidad del conocimiento que viene de Dios. Vemos que es un espíritu. En Lucas 1, el padre de este niño lo bendice con estas palabras, Juan el Bautista. Y tu niño, profeta del Altísimo, le llamó, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Una de las cosas, hermanos, que se perdió a través de los años es el conocimiento de salvación. Y por eso él predicaba acerca del perdón de pecados, acerca del arrepentimiento. Y luego él bautizaba acerca del arrepentimiento para que hubiera perdón de pecados y así tener el conocimiento de la salvación. Ese pensamiento, escuchando a través de los años a diferentes personas, veo que se ha perdido. Lamentablemente, porque eso es lo que el enemigo quiere y desea, que nosotros no tengamos ese conocimiento de la salvación. Mire cuántas cosas nosotros nos hemos perdido acerca del conocimiento. Uno es el conocimiento de la salvación. Muy poco, por lo menos yo oía muy poco hablar acerca de este conocimiento durante toda mi vida, hermano. Pero Dios ahora con su misericordia nos hace ver esto. Dice aquí, en Juan 17:3, cuando el Señor Jesús está haciendo
esta oración. Él dice así en Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Ve que aquel siervo, el padre de Juan el Bautista, le dice para dar conocimiento de la salvación. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, hermanos, que te conozcan a ti, al único Dios. Muchas de las veces, hermanos, este pensamiento se perdió. Porque ¿qué es conocer? Saben que busqué en diferentes diccionarios y hubieron respuestas, pero acerca del conocimiento, y hay diferentes clases de conocimiento. Ahí, ¿verdad? El conocimiento psicológico, el conocimiento astral, y ahí lo decían. Pero el conocer a Dios dice que lo relaciona con una forma íntima. Casi lo hacen ver como una relación entre pareja. Pero es que cuando nosotros llegamos a entender que esa relación espiritual tiene que haber una intimidad. Y solo viene a mi mente el ejemplo perfecto, es el Señor Jesús. Él tenía la intimidad con sus apóstoles, tenía la intimidad con el pueblo al que le predicaba, ¿verdad? A sus discípulos, pero tenía una intimidad más cercana con sus apóstoles. Y ya no se diga la intimidad que él tenía con Dios. Dice que él se separaba a solas, allá en el huerto, y buscaba esa presencia, buscaba esa intimidad del Señor. Él, Dios mismo. Ahí en Jeremías 9:29 se dijo así: mas alabes en esto el que hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ese verso me gustó para un tema precioso. Y el apóstol Pablo, hermanos, antes de morir declaró estas cosas a Timoteo en primera de Timoteo 2, del 3 al 6, 4 versos. Dice, y le dijo así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es lo bueno y agradable? El cual Él quiere que todos los hombres sean salvos. Fíjese lo que el Señor quiere. Y, agregó, vengan al conocimiento de la verdad. Una vez hice un tema acerca de la santidad y siempre olvidamos ese y, lo que va conectado. Aquí siempre decimos y proclamamos es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Yo lo veo por doquier, lo anuncian por doquier. Pero siempre omitimos lo que sigue. Y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que seamos salvos, no hay ninguna duda de eso, pero también quiere que conozcamos, que vengamos al conocimiento de la verdad. Y como dijo el Señor, como lo dijo aquí en Juan 17:3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es de conocer a Dios y a Jesús. Entonces Él quiere que hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Verso 5 de 1 Timoteo 2. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Verso 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Hermano, imagínese que si nosotros, yo por lo menos, hubiera bombardeado la mente de mis hijos desde chiquitos y decirle, y esto que yo lo llevé a la iglesia, esto que, hermano, mi hijo fue el número 1 del programa de Aguana. Él memorizaba todos los versículos del libro, del segundo libro, y era el que más memorizaba. También Elizabeth memorizaba 10 versos a la semana.
Pero si yo lo hubiera bombardeado todos los días, es que no, es que hay un solo mediador, es que Cristo pagó el precio por ti y por mí. Porque es cierto, vivimos en esta vida y esta vida es corta, hermano. Vaya, mi abuelita vivió 100 años y piquito meses. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermano? Si cada día nosotros pensáramos en la vida eterna. Porque aquí vivimos poco tiempo, pero va a haber una vida eterna. Una vida eterna en la que Dios quiere que usted viva con Él, que usted lo conozca a Él, que tenga esa intimidad, porque la intimidad empieza aquí en esta tierra. El conocimiento de la verdad empieza aquí en esta tierra. Por eso es que hoy se predica la palabra de Dios. Por eso hoy que también hay estudios bíblicos para prepararse, no para, bueno, sí para esta vida un poco, porque Dios dice que creó obras para que anduviésemos en ella, pero también para nosotros nos estamos preparando para la vida después de la muerte. Muchos creen que al morir termina todo. No, hermano, ahí empieza. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa prédica que di. El principio del fin, creo que le llamé, perdón. Porque el principio de la eternidad. Porque al morir, entonces empieza tu eternidad. Así de fácil. Y bueno, aquí vamos a ver un poquito de eso para explicárselo después. Dios quiere que todo hombre venga al conocimiento de la verdad, que hay un solo mediador, el cual pagó el rescate por todos. Y a veces, hermano, el conocimiento de Dios. Este tema yo lo quise desarrollar en cuanto a en 2 Corintios 2, 14 al 17. Porque muchas veces, y como les dije, me encanta como Pablo, eh, algunas cosas de esas las vi como oraciones. Y mire lo que dijo Pablo en 2 Corintios 2, 14 al 17. Verso 14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta, por medio de usted y de mí, oiga, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Yo soy una persona que me gustan mucho los perfumes, hermano. Olvídese. Me encantan los perfumes. Mis hijas, más que todo la mayor, siempre me ha regalado perfume porque sabe que me gustan los perfumes. Y cuando yo leía este verso, yo decía, el olor de su conocimiento. Eso quiere decir, hermano, que donde sea que usted esté, donde sea que usted vaya, con lo que usted es, usted da a conocer el olor de su conocimiento. Y yo oiga lo que dice esto, viene relacionado con que les dije que al morir empieza la eternidad, suya y la mía. Miren lo que dice el verso 15. Esta fue otra versión. Mire, esta versión dice así, el verso 14. Pero gracias a Dios que siempre nos hace triunfar en Cristo Jesús y derrama por medio de nosotros en todas partes el buen olor del conocimiento de su nombre. Pero ¿sabe qué? A través de mi vida cristiana, hermano, que no son poquitos años, quizás la edad que usted tiene, yo me he dado cuenta que muchas personas no conocen ni aún los nombres de Dios. Eso, para mí eso, ¿verdad? Siendo líderes, muchos de ellos líderes. Eso dice esta versión, me encantó esa versión. Pero mire el verso 15 lo que dice. Porque para Dios, oiga usted lo que usted es para Dios, hermano. Yo me fuera y subrayara y yo no sé, hiciera una oración en ese verso. Porque para Dios, diga porque para Dios somos, diga porque para Dios soy grato olor de Cristo. Ay, santo de la gloria. En los que se salvan y en los que se pierden. Oiga usted, aquí es donde estamos hablando acerca de la eternidad.
que nos espera cada uno de nosotros. Aquí vivimos muy poquito tiempo. Pero hay un grato olor en Cristo, en usted y en mí, para los que se salvan y para los que se pierden. Verso 16. A estos, a los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Esa otra versión, o sea, la Biblia esa grande que tengo, dice esto de que ¿y quién será suficiente? Yo no lo comprendía muy bien, pero en la versión esa, de esa Biblia antigua, dice, ¿y quién será idóneo para un tal ministerio? Usted y yo. Usted y yo somos idóneos para ese ministerio, para dar a conocer el olor de Cristo en usted, hermano. Es que yo, de verdad, ese es el conocimiento que Dios quiere que usted y yo carguemos. Que demos a conocer el olor del conocimiento de Dios. Mire el verso 17, pues no somos como muchos, agregó Pablo en este verso que de algo me llamó la atención. Y aquí quiero, al ratito voy a explicar lo que yo entiendo. En el verso 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Como de parte de Dios, esa versión dice, en la presencia de Dios y según el Espíritu de Jesucristo. A veces yo me pongo a oír, hermanos, a ciertas personas, ¿verdad? Me pasan ahí los videos de personas que están predicando, de personas que están orando. Y yo me puse a pensar en yo misma. Yo dije, Dios mío, Padre eterno, a veces adaptamos ciertas palabras, ciertos pensamientos de personas que ni tan siquiera leen la Biblia. Una de las cosas que cuando yo empecé a leer la Biblia, hermano, empecé a encontrar las verdades que Dios quiere que usted y yo sepamos para tal conocimiento. Porque a veces hemos adoptado ideas, se adoptan, como le quisiera decir, expresiones de personas que ni tan siquiera son bíblicas. Tengamos cuidado con eso, porque aquí muchas de esas expresiones pueden ser que medran falsificando la palabra de Dios. Mire Pablo hasta dónde quería que nosotros entendiéramos que nosotros somos ese olor del conocimiento de Dios, pero sin falsificar la palabra de Dios. Sin falsificar la palabra y no siendo sinceros. Y dijo Pablo en el 17, de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hermano, sabe que a mí me encanta esa historia, no lo tengo en mis notas, pero me encuentro esa historia de la iglesia de Berea donde Pablo llegó a predicar. Como antes solo predicaban del Antiguo Testamento porque no tenían el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? Pero los de Berea escuchaban a Pablo, hermano, el que había subido al tercer cielo. Escucharon a Pablo y se iban por ahí a ver, vamos a ver si es cierto que lo que Pablo dijo era cierto. Eso tenemos que hacer usted y yo. Averiguar en la palabra de Dios si aquel predicador lo que está diciendo es cierto. Que le den. Me acuerdo que cuando empezábamos a comentar con mi hija, porque es con la Elizabeth con la que más platico acerca de las cosas de Dios, y una vez ella me dijo, mami, cuando alguien diga algo en un púlpito, donde sea que, en un estudio, lo que sea, siempre, si tú no sabes, pregúntale a esa persona, hermana o hermano, ¿por qué no me da el libro, el capítulo
y el versículo de lo que usted está diciendo para, ¿verdad? Para que me entre más en mi pensamiento y conocimiento. Pero nosotros por falta de conocimiento muchas veces hemos aceptado, y yo soy culpable de eso. Acepté mientras yo no leía la palabra, yo aceptaba todo lo que me decían. Por eso la importancia de leer la palabra. La importancia, hermanos, de que nosotros verifiquemos con la palabra. Por eso es que este programa se llama Dios habla hoy, porque yo vengo y le digo con la palabra de Dios lo que el Señor está diciendo a su pueblo, hermano. No son palabras mías, no es un estudio preparado. Jamás, jamás he sacado un estudio en una internet, como he visto que muchos algo. Jamás, hermano. Aquí sí estoy delante de la presencia del Señor y les digo, jamás he sacado uno de los estudios de los internet. A lo que he llegado es a buscar las palabras de definición. Eso sí, porque, ¿verdad? A veces no los entiendo. Lo que les he leído y les digo, esto lo busqué en el internet, esta definición. Pero jamás he buscado yo o he predicado a alguien de alguien más. Jamás, hermano. Jamás he tomado la palabra de alguien más. Porque ¿sabe qué? Hace tiempo, un paréntesis voy a hacer aquí, Señor. Hace tiempo hubo un líder en una iglesia que nos presentó un librito que leyéramos. Y yo cuando agarré el librito, ¿verdad? No lo vi mal. Pero cuando yo abrí la primera página, yo dije esto. Amén. Exacto, Ale. Como de recibir a Cristo. Y dice, y él quería que lo estudiáramos, pero luego yo, hermano, no sé cómo que el Señor me dijo, investiga a ver quién escribió ese libro. Resulta que ese libro ni tan siquiera cristiano era el Señor. Tenemos cuidado con lo que leamos, hermano. Tengamos cuidado con lo que leamos, con lo que oímos. Mirad bien lo que oí, ¿se acuerdan? El tema del mes jueves pasado. Mirad bien lo que lo oís, porque hasta por eso vamos a ser juzgados. Entonces nosotros tenemos, hermano, que ver si alguien está falsificando la palabra de Dios. Pablo nos deja aquí el ejemplo. Pero para eso nosotros tenemos que indagar y hay que ver qué conocimiento o qué lo respalda esta persona en la palabra. A mí no me impresionan títulos, hermanos. A mí no me impresionan, no, porque eso es algo aprendido. A mí me impresiona que alguien me diga esto. Ahí, olvídese. Mire, dice, oiga lo que dijo, lo que pasa que a veces no conocemos la palabra de Dios y resulta, hermanos, que a veces hay personas malas. Y Dios habló acerca de los que desprecian el conocimiento de Dios. Aquí vemos un ejemplo. Me estuve leyendo en Primera de Samuel 2, 3 y 4 acerca de los hijos de Elí. ¿Se recuerdan quién es Elí? Aquel sacerdote donde Ana llegó a derramar su alma delante de Dios. El sacerdote creyó que ella estaba borracha porque, ¿verdad? Aquella mujer estaba derretida en llanto. Y este Elí tenía 2 hijos varones. Y entonces ellos se llamaban Ofni y Fines. Pero estos hombres había maldad en ellos. Y Fines no les fue estorbo. No, hermanos, y yo leí eso, Dios mío, Padre eterno. Es triste. Vi en el capítulo 2 que Dios le envía un profeta a él para decirle lo malo que eran sus hijos. Pero en Primera de Samuel 2:12, la palabra de Dios los define así. Los hijos de Elí, hijos de sacerdotes, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué es lo que hace impío a un ser humano? La falta de conocimiento de Jehová. Mire la importancia de que usted y yo escudriñemos la palabra de Dios para saber qué es lo que a Él le gusta, para saber qué es lo que Él se agrada. Porque a todos nos dio, bueno, a la mayoría, y yo admiro aún a los cieguitos que hayan Biblias, hermanos, para los ciegos. Mirad lo que oís, que los que no leyeron.
Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El no tener conocimiento de Jehová, hermanos, nos hace impíos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No lo apunté, pero él dice que él está enojado todos los días contra los impíos. Todos esos años que la Verónica Orellana no leyó la palabra, creyéndose cristiana, dice el verso 2:24 de Primera de Samuel. Y le dice esto el Señor, miren lo que le dijo, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Hermano, se le da una sentencia. Mire, yo porque es demasiado lo que abarcaba el capítulo 2, 3 y 4 de Primera de Samuel. Pero yo, hermanos, le invito que usted lea para que vea cómo Dios primero se lo muestra con un profeta que le manda. Luego, Samuel, como niño, está allí. Y a Samuel, Dios se lo declara en visión. Y el sacerdote Elí le dice, declárame todo lo que Dios te dijo. No me escondas ninguna de esas palabras. Y aquel niño le tuvo que declarar lo que Dios decía acerca de sus dos hijos. Y todavía le dice en uno de esos versos, yo le prometí a tu padre que no faltaría sacerdote en mi casa en mi casa de oración de la casa de tu padre. Pero hoy se llegó hasta acá. Y así sucedió, hermano. ¿Quién suplantó a Elí? Samuel, el gran profeta del Antiguo Testamento, escogido según el corazón y el alma de Dios. Leas esos versículos, es tan bellísimo. Pero el falta de conocimiento de Dios nos hace impíos. Mire Job 21:13. Ay, perdón. 21:14 dice así. No, 13 y 14 dice, pasan sus días a prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios, oiga lo que dicen los impíos, dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Se da cuenta, hermano? Es que nacemos malos. Pero el Señor nos invita a tener el conocimiento a Dios. Ahora, en este día, usted le toca que preguntarse a sí mismo, ¿realmente conozco a Dios? ¿Realmente conozco lo que me espera por despreciar como esto de lo que dijo Job en 21:14? Apártate de nosotros. Ahora en día, eso se está diciendo con las acciones. Vemos en todas partes, hermanos, que no lo dicen con estas palabras, pero lo dicen con sus hechos. Apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Porque eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que la eternidad la vayan a pasar con él, allá en el mar de azufre y de fuego, donde él va a estar ardiendo y que el gusano jamás va a morir. Es que la gente cree que ya no va a sufrir. No, después de la muerte viene la realidad. La realidad. Y dijeron en el verso 15 todavía, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Oiga usted eso. ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Hermano, ¿cuántas personas en este tiempo usted conoce, cristiana, que van al día de oración? El día de oración es cuando las iglesias están más solas. ¿Sí o no? Por la falta de conocimiento. Es que si nosotros nos diéramos cuenta que por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, hermano. Y eso lo dice su palabra, no lo digo yo. Pablo siguió escribiendo en 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3, del 1 al 7. Y lo tengo que leer porque es la palabra de Dios, hermano. Prefiero que sea la palabra de Dios y no algo que salga de mi boca, que yo me lo imaginé,
que yo lo creo así, no. Por eso Dios habla hoy. Dice 2 de Timoteo 3, 1 al 7. También debes de saber esto, que el conocimiento. Ay, hermanita chula, pero donde 2 o 3 están reunidos, ahí está el Señor. Yo la felicito y que Dios de verdad prospere su ministerio de oración, hermana Amy. 2, una es suficiente. Yo siempre le he dicho al Señor, Señor, con una que me des. Y tengo una, hasta cerquita. Gloria a su nombre. Con una fiel hermana. Dice esto en 2 de Timoteo 3, del 1 al 7. También debes de saber esto, conocimiento, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Estamos en esos tiempos peligrosos, sí o no? Ahora a usted le predican de que yo soy aquí, que yo sufrí aquí, que yo vengo acá, que yo, y hermano, y usted aquí tendrá. No, hermano, es de predicar la palabra de Dios. Uno es vano, si uno puede dar un testimonio y decir, Dios me sacó de aquí, Dios me hizo esto. Dios a mí me sacó de la muerte literalmente, hermano. Y ahí hay testigos de la muerte literalmente. Pero dice, también debe de saber esto, que en los postreros días, así sabemos los cristianos que estamos viviendo los postreros días, que vendrán tiempos peligrosos. Son tiempos peligrosos, hermano, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Dígame si usted no ha encontrado de estos hombres o mujeres en este tiempo que se aman a sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, hermano, intemperantes, crueles, hacen crueldad con los niños, con los animales, con lo que se les pone enfrente, aborrecedores de lo bueno, traidores. ¿Cuántos traidores no hemos conocido? Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Y agregó Pablo, a estos evita. Porque de estos son los que meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Que te conozcan y que tengan conocimiento de la verdad. Pero hermano, conocimiento de la verdad. ¿Cuánta verdad conoce usted? Mire, yo cada vez, hoy, ¿cuántas veces no he leído Éxodo? Hoy descubrí un verso que a mí me dejó, no me caí porque estaba sentada. El ángel de Jehová. No le desobedezcas, le dijo Dios, porque si les obedeces, Él no te va a perdonar. Mire cuál era la ley de antes. Y ahora Él se entregó por usted y por mí, hermano. El conocimiento de la verdad, el conocimiento de Jesucristo. ¿Quién es tú también? ¿Quién es ese Jesús? ¿Quién? Pedro también lo entendió, el apóstol Pedro, hermano. Son palabras del Nuevo Testamento, para que no digan, no, pues la hermana, ¿verdad? Se fue al Antiguo Testamento y palabra del Nuevo Testamento, dice en segunda de Pedro 1 y 2. Mire, si se puede leer segunda de Pedro, todo se lo recomiendo, hermana, porque, y hermano, porque nos hace falta ese, al menos mire, bueno, creo que al final le voy a leer uno donde dice, porque yo soy muy olvidadiza, y dijo Pedro así, segunda de Pedro 1, 1 y 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Mire
toda esta preciosidad de palabra que está cargada ahí. A los que habéis alcanzados por la justicia de Jesús, una fe. Hay que tener fe, ¿acuerdas? Hay que tener fe, hermano. Dice, una fe igualmente preciosa. Cuando usted tiene esa fe, se le multiplica, dice, la gracia y la paz. O sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. ¿Cómo me va a dar paz a mí? ¿Cómo me va a dar gracia y paz? En el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo, del Génesis al Apocalipsis. Solo aquí encuentra usted ese conocimiento, hermano. No lo va a encontrar en un humano, a menos que sea uno que se sepa del Génesis al Apocalipsis de memoria. Solo aquí. Palabra fiel y digna de ser recibida, dijo Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida. Esto es lo que usted tiene que recibir. Esto, palabra de Dios. Y es que, mire, le voy a leer otro pedacito, el verso 3 de segunda de Pedro. Es que esto está tan hermoso. Dice, como todas las cosas. Yo me preguntaba, ¿qué cosas? Otra versión dice, los dones. Hermano, sí, es que qué lindo. Como todas las cosas, como todos los dones que pertenecen a la vida, las cosas y los dones que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante el conocimiento de Dios, hermano. De otra manera usted no puede agarrar la gracia y la paz que le multipliquen. Tenemos que conocer al Dios de la gloria, que Él nos llamó por su gloria y excelencia. Y Pablo agregó muchas cosas. Mire, es el verso 4 que dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, hermano. Pero ¿qué tal si no lo oímos la palabra de Dios? No nos damos cuenta de todas esas promesas grandes que el Señor ha dado para que en esas promesas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, que es lo que le digo, al morir, usted empieza su eternidad. Esa naturaleza divina es la que el Señor quiere que nosotros adquiramos a través de su conocimiento. Dice al autor, habiendo huido, pero ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Hermano, hermana, yo he oído, ay Dios mío, Padre eterno, veo cosas. Yo tenía, hermanos, como un poquito más de 2 años de no salir de mi casa. Cuando empecé a ir, antes esta ciudad donde vivo era muy limpia y todo. No, yo me asusté cuando vi esos freeways, todo sucio. Ni los basureros, yo creo que pasa, yo no sé. Me quedé asustada y me dice Enrique, es que tú no has salido. Le digo, no, pues yo no he salido, me he quedado. Y esa suciedad que podemos ver en las calles, así se ensucia nuestra vida. Y como que nos acostumbramos. Porque me dice, no, pues a mí yo ya no lo miraba porque hasta ahorita que tú me lo apuntas. Porque primero quizás fue un vasito, después un basurito. No, ahora pues, ¿verdad? Y esa corrupción y esa suciedad, hermano, también es espiritual. Donde dice que esas promesas las perdemos por no haber huido de la corrupción. ¿Huye usted de la corrupción para aprender el conocimiento de Dios? ¿O nos encanta envolvernos en esa corrupción mundial, mundanal?
porque Dios desea vasos escogidos para su gloria y para su honra. Hermano, esta segunda de Pedro está un día en Oseas 6:6, el Señor escribió así. Ay, tengo que mencionar en segunda de Pedro lo que sigue abajo, porque después que tenemos el conocimiento y la fe, a la fe le añadimos la virtud, a la virtud el conocimiento, hermano. O sea que imagínense, tiene que tener fe. La fe la baña de virtud. Y ya que tiene la fe bañada de virtud, entonces empieza el conocimiento. A este conocimiento se le agrega dominio propio. Al dominio propio, la paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor de Dios. El amor de Dios, no el amor carnal. El amor con aquel que el Señor Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Porque ahí es donde está lo que dijo allá en Oseas 6:6. Porque misericordia quiero, dijo el Señor, y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Mire lo que dice esta otra versión que agarré de esa Biblia. Porque a misericordia es lo que yo quiero y no lo exterior del sacrificio, y el conocimiento práctico o temor de Dios más que holocausto. Hermano, muchas veces holocaustos ahorita para nosotros ya no son los holocaustos que vamos a agarrar un buey, una vaca, una ovejita, porque no las tenemos, pero ahora tenemos la oración. Y Dios quiere que antes de la oración, hermano, tú tengas el conocimiento de Dios. Mire, les voy a decir esto para gloria de Dios. Y aquí están algunas hermanas que me empezaron a escuchar cuando empecé a orar yo. Les dije que creo que en el 2000 empecé yo a tener hambre por esta palabra de Dios. Y mi amiga me ha dicho, Vero, se notó en tus oraciones cuando tú en tus oraciones tenías mucha palabra de Dios. Entonces, esto, hermano, lo digo para gloria y honra al Señor, porque Él a quien quiere, Él pone el querer como el hacer. Y no lo digo porque yo tenga ningún valor, no, aquí el que se merece la honra y la gloria es mi Señor. Dios me hizo tener sed por su palabra. Y entonces cuando Él dice, quiero conocimiento mío antes que me ores, imagínate, esa es la traducción que le podíamos dar a ese verso. No quiero misericordia, dice, porque yo quiero que sea más misericordioso que sacrificio. Que te pongas de rodillas 20 horas o 3 días. No, yo no quiero eso, mejor ser misericordioso. Que te pongas de rodillas a orar, a hacerme un holocausto. No, conóceme primero. Eso es lo que está diciendo Dios. ¿Conocemos a Dios, hermano? ¿Conocemos a Dios? Porque eso es lo que Dios quiere, que le conozcamos. Ay, hermanos, a mí me falta tanto. Y qué lástima, de verdad, yo lo vivo repitiendo. Qué lástima que perdí el tiempo toda mi vida no leyendo esta preciosura. Mi amiguita Ale me regaló esta Biblia. Igualita era una Biblia que a mí me regaló, la primera Biblia que yo tuve que un amigo me regaló. Y Dios me la regaló hoy, ¿no? Porque me dio la Biblia. Hermanos, el conocimiento de Dios. Pregúntese cuántos te conocen. Me acuerdo una vez, a veces hemos dado así, nos hemos reunido en casas para hablar del Señor y les llevé una página de la A a la Z y les dije, ahora les voy a hacer un examen. Y se quedaron, es que verles las caritas todavía las recuerdo. Pero ¿cómo? No nos dijiste, no nos dijo, que no sé, que no, ok, no hay problema. Yo quería saber, hermano, cuántos nombres de Dios se sabían ellas. Hágaselo usted. Mire, ya le estoy dando.
Hágaselo usted. ¿Cuántos nombres de Dios usted sabe de la A a la Z? Nos quedamos cortos. Se lo aseguro. Se lo aseguro. ¿Por qué? Porque nos falta el conocimiento de Dios. Sus nombres y sus atributos, hermanos. Póngalo. Lo invito a que lo haga. En segunda de Pedro 1, del 5 al 9, dijo así. Vosotros también, lo dijo Pedro, vosotros también, poniendo toda diligencia, hay que ser diligentes. Por esto mismo. Es lo que decía, lo que quité. Ya se lo dijo, ya se lo dije. Y lea el resto de segunda de Pedro porque está bien interesante. Mire, Pablo escribió en segunda de Corintios 10:5. Tenemos que derribar. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Una vez aprendí, hermano, que cuando usted viene aquí a leer, ¿sabe por qué nos comparan a las ovejas? Porque las ovejas son dóciles, ¿verdad? Ay, hace 2 días, yo soy amante de los animales, hermano. Y entonces había ahí una cabrita preciosa, cafecita y blanquita. Y yo, pues, ¿verdad? Me acerqué y ella vino hacia mí. Mire qué lindo. Ay, la estuve acariciando. Preciosa la animalita, no sé por qué les cuento esto. Por su mansedumbre. Derribando argumentos y altivez. A veces queremos argumentar. La palabra de Dios no se usó para argumentar, no se hizo para pleitear, hermano, no. Se hizo para comparar tu conocimiento con alguien más. A veces tenemos pláticas con mi amiga y hablamos de la palabra, lo que nos dijo, lo que nos llamó la atención ese día y todo así. Que por cierto les pido disculpas por estar tarde en sus audios. Pero es que tenemos que llevar las ovejas, hermanitos, escuchan la voz del Señor. Amén, Osiris. Ellos escuchan la voz del Señor y esta es la voz del Señor. Aquí es donde usted derriba todo argumento que usted creyó saber, que usted creyó conocer. Y toda altivez, hermano, que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Quiero hacer mención de estos últimos versos, que de verdad en Habacuc 2:14 dijo, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, ya se lo dije. En Filipenses 1:9. Y es aquí donde le digo que, ¡qué barbaridad! Yo quiero ser como este siervo que dijo, Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, hermano. Hay un verso que dice, es que pedís, pero no pedís bien, no sabes pedir. Miren lo que hacía este varón. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Hemos orado por conocimiento, hermana y hermano. Está. Solo le pedí, ayúdame a entender. Sí, he orado, ayúdame a entenderte y conocerte, Señor. Entonces Pablo pedía para los demás. Y esto pide en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento de Dios. Colosenses, se lo digo a los filipenses, mire Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, qué lindo, desde el día que lo oyó, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda la sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Ve? Sabiduría e inteligencia espiritual, hermano. Solo allí está el conocimiento de Dios, el conocimiento de su voluntad.
Y ellos pedían, hermanos, necesitamos pedir con inteligencia. Allí dice en 2 Corintios también, pedir con inteligencia, pedir con conocimiento. Pero muchas veces yo me he quedado corta en orar así, hermanos, se lo confieso. Pero ahora Dios me hizo ver que tengo que orar, porque ese conocimiento de su verdad y esa sabiduría e inteligencia espiritual llegue a cada uno de nosotros. Mira Filemón 1 del 4 al 6, puse aquí, pero me parecen muy chiquitos. Bueno, Filemón 1, solo es un capítulo, así es que me perdonan si estoy equivocada. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo, qué chulo. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¡Qué oraciones, hermano! Él daba gracias a su Dios siempre que hacía memoria en sus oraciones, porque oía del amor y de la fe que tenían hacia el Señor Jesús y para los santos. Mire, Colosenses 3:10, es que donde usted le busque, hermano, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo ve? Hasta el conocimiento pleno de Dios, hermano. Mire la promesa que Dios da. Oiga usted. Y es ahí mismo en el Oseas 4:6, donde dice que mi pueblo carece por conocimiento, 6:6. Aquí en Oseas 4:6 él dijo así: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué fue destruido el pueblo de él? Porque le faltó conocimiento, hermano. Por lo cual desechaste el conocimiento. Si usted y yo, después de oír esto, escogemos no conocer a Dios, dice así, porque le faltó el conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Eres nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Acaso sus hijos no es la cosa más hermosa que Dios le haya dado? Su tesoro. ¿Por qué estamos así, hermanos, viviendo estos tiempos? Estamos viviendo el tiempo donde se ha desechado el conocimiento de Dios. Estamos viviendo el tiempo donde se olvidó la ley de Dios. Y por eso Él se olvida de nuestros hijos. Los proverbios. Si uno lee el 1, Proverbio 1, no lo apunté, pero en Proverbios 1, hermanos, ahí dice para qué son los proverbios. Para enseñar, a ver, aquí tengo la Biblia, hoy no se me quiso abrir, pero aquí dice Proverbios 1, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los hombres, a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y amantará el saber. Amén. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la inteligencia. Los insensatos desprecian el conocimiento de Dios. Pero yo voy a terminar con Proverbios 2, del 1 al 5, Santo de la Gloria. Pensé que solo había hablado 20 minutos.
Dice Proverbios 2 del 1 al 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaras dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz, si con la plata como a plata la buscares y la escudrillares como a tesores, entonces, hasta entonces, hermano, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ahí está la respuesta. Proverbio 2, del 1 al 5. Vamos a orar. Hasta entonces hallarás el conocimiento de Dios. Amado Dios, Padre eterno, Santo de la gloria, gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias, Señor amado, por tenernos la paciencia, por no llamarnos, Señor, a la eternidad espiritual, sin que antes supiéramos, Señor, lo importante de conocerte y entenderte, Señor. Lo importante, Señor, de saber de tu palabra, Padre. Perdónanos los tiempos malgastados, Señor bendito. Te imploro, Señor, por nuestros hijos, por nuestros familiares, Señor. Te imploro, Padre. Pero más te imploro, Señor, por los que estuvieron conectados, por los que quisieron, Señor, ¿a qué se debe este conocimiento tuyo, Padre? No te agrada tanto la oración como el que te conozcamos, Señor. No te agradan los holocaustos, Padre. Si es que no te conocemos y decimos a tu ley, no la queremos. Perdónanos, Padre. No queremos ser como ese pueblo, Señor, que se perdió por la falta de conocimiento tuyo, Señor. Padre amado, yo te pido, Señor, en esta hora, te ruego que me ayudes a orar, Padre eterno, como oraba Pablo, Señor, por aquellos que tú les abrieras el conocimiento, Señor. Yo te ruego por nuestros hijos, Padre. Te ruego, Señor, que ellos tengan ese conocimiento tuyo, que tengan temor tuyo, Padre. Estamos en ese mes de oración, Señor. Y como padres hemos fallado, Padre. No te conocíamos. ¿De qué podíamos hablar si no te conocíamos, Señor? Perdónanos. Perdónanos, Padre. Porque sé que en aquel día, Señor, se nos pedirá cuenta. A los hombres más por haberlos hecho cabeza, Señor, de nosotras. Cuando pecó Eva, llamaste al varón a preguntarle dónde estaba y qué había hecho. Luego siguió la mujer, Señor, para dar cuenta de sí. Perdónanos, Padre, por la falta de conocimiento tuyo. Ayúdanos, Señor, a crecer. Yo quiero todavía conocerte, Señor, y entenderte, Padre. Yo deseo, Señor, ese entendimiento, Señor, del cielo. Yo no quiero, Señor, en ningún momento transgiversar tu palabra, Padre. Yo no la quiero falsear, Señor. Yo no quiero hablar de mí, nada, nada. Que seas tú el motivo de esta reunión, que seas tú el invitado de honor, a quien se le tiren las coronas, Señor, de agradecimiento, de alabanza, de honra, de gloria, de acciones de gracias, Padre. Aquí el único, Señor, que merece esa honra eres tú. No vengo a hablar de mí, solo lo malo que hice, Señor. Aquí vengo a hablar que me faltó conocimiento tuyo, Padre. Ayúdanos, Señor. Te pido por ese pueblo que se une a esta transmisión. Padre, gracias por lo que tú vas a hacer en cada uno de nosotros.
Que ese altar de nuestros corazones, Señor, nunca se apague, como aquel altar, Señor, en tu lugar santísimo, aquel fuego nunca se apagaba de noche ni de día, Padre. Que así sea el altar de nuestros corazones, Señor, en el conocimiento pleno de tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer. Bendito Dios, a ti sea la honra, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. A ti es el que anhelamos, Señor, llegar. Después de que muramos, Señor, llegar a aquel lugar y amarte y servirte y honrarte y cantarte, entonar alabanzas al Rey que vive por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanitos. Gracias por haberse conectado. Nos vemos el próximo jueves si el Señor nos presta la vida. ¿Qué tema, hermano? Yo estoy. Ay, Padre, que el Señor me los bendiga. Nos vemos hoy, primeramente, Dios, a las 6 de la tarde para orar por nuestros hijos en la página Bendita Oración. Dios me los bendiga. Hasta la próxima.